Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde cada algoritmo tiene una historia que contar. En este capítulo nos esperan tesoros, ocultos, códigos de guerra y la primera sombra de Enigma. Soy Ringer y esta noche hablaremos del código Beagle, un código que aún al día de hoy sigue indescifrado y supuestamente oculta un tesoro real. Hablaremos del código ADF-GVX, el código que se empleó en la Primera Guerra Mundial, y también hablaremos de Enigma, pero no la clásica historia que todo el mundo conoce, de eso hablaremos en el próximo episodio. Ahora hablaremos de cómo comenzó. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Recordaréis que en el último episodio hablamos de Babbage y cómo había conseguido descifrar un código Viñer. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó después de Babbage? Pues el criptoanálisis se puso de moda en la época victoriana. Aparecieron muchos códigos y aficionados a la criptografía. Como curiosidad os puedo comentar que Edgar Allan Poe era un gran aficionado a la criptografía y llegó a publicar en un periódico de la época un reto a los lectores. Cientos de lectores le mandaron códigos cifrados y los desencriptó todos. Básicamente se limitó a usar análisis de frecuencias para desencriptarlos, pero bueno, desde luego la repercusión para él y su fama fue enorme. Pero en realidad no todo fueron alegrías. Antes de empezar a describir el caso de los mensajes encriptados de Beagle, tenemos que recordar que hay un código que es prácticamente irrompible. Es el caso en el que se emplea un diccionario. Si no existe una copia disponible de ese diccionario y no se tiene más información, casi cualquier combinación de palabras puede ajustar el código. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de Beagle. El caso de Beagle es una historia de vaqueros en el lejano oeste, un tesoro valorado en $20 millones de la época, en 1885, y un conjunto de papeles encriptados describiendo dónde se esconde, al más puro estilo de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, pero esto en la vida real. La historia comienza en el Hotel Washington en Lynchburg, Virginia, en los Estados Unidos, 65 años antes de que se publicara el panfleto con los mensajes encriptados. En enero de 1820, Thomas J. Beagle se decidió a alojar en el hotel, y se hizo enormemente popular entre los huéspedes y visitantes al hotel debido a su aspecto de hombre curtido en el desierto y carisma, pero jamás habló de su pasado, y en marzo desapareció igual que vino. 2 años más tarde, en enero de 1822, volvió al hotel, con pinta de haber estado esos 2 años tirado en el desierto. Pasó allí el invierno y en primavera, antes de volver a irse, le confió al dueño del hotel, Robert Morris, con quien había entablado amistad, una caja de hierro cerrada. Esa caja, según le dijo, contenía papeles de gran valor, así que Morris la guardó en una caja fuerte sin volver a preocuparse de ella. Pasaron 2 meses y Morris recibió una carta de Beagle desde St. Louis, aproximadamente a 10 días en carruaje. En la carta le comienza comentando banalidades sobre viajar las llanuras a cazar búfalos y posteriormente le comenta el contenido de la caja. Explicaba que los papeles eran una especie de seguro de vida, de modo que en caso de pasarle algo solo podría reclamarlos él o alguien de su confianza, sin dar más explicaciones, por un periodo de 10 años. En caso de no venir nadie, debería abrir la caja. La caja contenía papeles dirigidos a Morris y una serie de papeles ininteligibles a no ser que se dispusiera de una clave. Supuestamente la clave estaba en un sobre lacrado en manos de un amigo de Beagle en St. Louis y se la haría llegar en junio de 1832 en caso de no volver. El caso es que no volvieron ni Beagle ni el sobre lacrado y Morris se olvidó del tema, hasta que en 1845 se acordó de la caja y la decidió abrir. La carta contenía 3 papeles encriptados y una nota en inglés explicando su historia y las instrucciones para descifrar las notas. En 1817, 3 años antes de conocer a Morris, Beagle junto con otros 29 cazadores de búfalos encontraron un yacimiento de oro y plata. Empezaron a minar y 3 años más tarde decidieron esconder el oro en un lugar seguro. Beagle se lo llevó y al llegar a Lynchburg enterró el oro, mientras sus compañeros seguían minando. Pasó el invierno en el hotel y volvió con sus compañeros. En su segundo viaje el hotel llevó el resto del oro a su escondite y le confió a Morris la caja, en caso de que le pasase algo. Las hojas encriptadas se conocerían posteriormente como los cifrados Beagle. Cada hoja contenía una lista de números. La primera indicaría la localización del tesoro, la segunda el contenido del tesoro y la tercera una lista de parientes de los compañeros de Beagle que debían recibir una parte del mismo. Dado que habían pasado 23 años desde que Morris vio a Beagle con vida, entendió que había muerto y decidió descifrar los papeles, tarea a la que dedicó los últimos 20 años de su vida, sin éxito. Debido a que se encontraba a punto de morir a los 64 años, decidió compartir con un amigo el secreto de los papeles de Beagle. Este último
que decidió permanecer en el anonimato, también después de intentar descifrar los papeles con éxito parcial, fue el que escribió el panfleto en 1885 para que alguien pudiera terminar la tarea. Este amigo fue capaz de desencriptar el segundo papel, se dio cuenta de que los números superaban con creces el número de letras del alfabeto y supuso que se trataba de un cifrado en libro, de forma que cualquier libro es la clave. Cada palabra de ese libro está numerada, y la primera letra de cada palabra es el mensaje descifrado. En este caso, como podéis imaginaros, salvo que dispongáis del libro que hace de clave, los números no guardan ninguna lógica, de modo que es imposible descifrar nada. No es posible efectuar análisis de frecuencias porque el cifrado permite usar un número cada vez. El amigo de Morris probó con cada libro que pudo echar mano sin éxito, hasta que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dio la clave para descifrar el segundo panfleto. En él describía cómo estaba protegido el tesoro y qué contenía, que para la época eran unos 20 millones de dólares. Muchos buscadores de tesoros y grandes expertos criptoanalistas se obsesionaron con el tema hasta el punto de que los servicios de inteligencia militar de los Estados Unidos decidieron usar los papeles de piel como parte del programa de entrenamiento. Por supuesto, desde entonces se probaron otros métodos para descifrar los papeles, no solo cifrado por libro. Se hicieron combinaciones con los números y se usó como base la Declaración de Independencia para intentar descifrar el resto de papeles, pero también sin éxito. Como apunte, la Declaración de Independencia tiene solo 1.322 palabras, mientras que el primer papel alcanza como máximo el número 2906. Ahora, ¿por qué es tan formidable el código Bill? Tenemos que tener en cuenta que lo que Beagle quería proteger era de un valor impresionante, y por ello es posible que el libro fuese la propia carta que escribió y nunca llegó a destino. Ello explicaría por qué ninguna búsqueda con libros fue capaz de descifrar el enigma. Ahora debemos preguntarnos, ¿existe de verdad el tesoro o es simplemente una broma? Pues lo cierto es que hay argumentos tanto a favor como en contra. Desde análisis que indican que el amigo de Morris es el mismo que escribió los papeles, hasta otros que indican que los papeles 1 y 3 contienen en realidad un código cifrado. Ha habido profanadores de tumbas, buscadores de tesoros profesionales, expertos criptoanalistas, mediums, ha habido de todo. Pero lo único que podemos asegurar es que las consecuencias de la publicación de esos papeles han llevado a numerosos buscadores a horadar medio Lynchburg. Pero bueno, pasamos a otra etapa. Viajamos a la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Aunque tenemos que darnos cuenta de una cosa, solo supimos que después de 1918 que esa iba a ser la fecha del fin. Por aquel entonces, en 1918, la Primera Guerra Mundial parecía no acabarse nunca, y todos querían que terminase de una vez. Alemania decidió jugar una carta secreta. El 5 de marzo de 1918, el teniente alemán Fritz Nebel desarrolló el código ADF-GVX, y Alemania decidió emplearlo para la ofensiva final 2 semanas más tarde. Atentos a cuánto han corrido para implementar el código. Los telégrafos eran el alma de la guerra moderna, y quien dominaba la comunicación dominaba el frente. Bueno, pues el nombre suena raro, ¿verdad? ADF-GVX. Bueno, pues se escogieron esas 6 letras por una razón muy práctica. En código Morse eran muy distintas entre sí, lo que evitaba errores de transmisión. Cada par de estas letras corresponden a un símbolo real, fuero letra o número. Es decir, vamos a codificar cada letra del alfabeto con 2 letras de esas ADF-GVX. Por ejemplo, el par AD es una de las letras del alfabeto o un número. Entonces explico cómo iba. El sistema funcionaba con un tablero de 6×6, llamada cuadro de Polybius extendido. Allí se colocaban las 26 letras del alfabeto y los 10 números, es decir, 36 dígitos, tabla de 6×6, 36. Hemos metido en esta tabla los 36 dígitos que son las letras del alfabeto y los números. Cada fila y columna de esta tabla se identificaba por las letras que dan nombre al código, ADF-GVX. Para leer un símbolo bastaba con mirar sus coordenadas. Por ejemplo, la letra E podía ser DF, el número 7 VX y así sucesivamente. De este modo, un texto común se convertía en una serie interminable de pares ADF-GVX, que no tenían ningún sentido para un observador externo. Ese es el primer encriptado del código, que como podréis imaginar, a estas alturas es básicamente un simple código monoalfabético que cualquiera de vosotros puede descifrar. Es un galimatías de combinaciones 2 a 2 de las letras ADF-GVX, pero aún así muy sencillo por análisis frecuencial. Pero los alemanes no se conformaron con eso. Añadieron una segunda capa de seguridad, una transposición columnar. Y este es el segundo encriptado. Se elegía una palabra secreta, por ejemplo la palabra caso, C-A-S-O.
Esta palabra tiene 4 letras, de modo que escribiremos el código encriptado en la fase 1, en 4 columnas debajo de cada palabra. Caso. Una vez escrito esto, tenemos 4 columnas con un montón de letras debajo. Ahora, lo que haremos es que las columnas las ordenaremos por orden alfabético de la palabra caso, de modo que la columna 2, la A de caso, será la primera columna. La primera columna original, que era la C, pasará a ser la segunda, A, C. La O pasará a ser la tercera columna y la S la cuarta columna. Las columnas originales quedarán ordenadas como A, C, O, S. Hemos reordenado la palabra caso y por lo tanto hemos reordenado el código debajo. Básicamente el resultado es un galimatías casi perfecto para la época. Sustitución más transposición, doble blindaje, los alemanes estaban contentísimos. Durante un tiempo el sistema fue un éxito, los oficiales lo usaban convencidos de que era imposible de romper, pero al otro lado estaba Georges Painvin, un matemático y criptógrafo francés. Casi sin dormir, debilitado y obsesionado, se dedicó a analizar cada mensaje interceptado. Perdió 15 kilos en el proceso. ¿Cómo lo hizo? Pues aprovechó lo único que nunca puede esconderse del todo, las estadísticas. Aunque la transposición mezclaba los símbolos, ciertas frecuencias y repeticiones seguían apareciendo. Painvin empezó a detectar patrones, a reconstruir las claves y poco a poco el muro empezó a resquebrajarse. El 1 de junio de 1918, es decir, estamos hablando de un poco más de 2 meses después de que se implementara el código, los franceses lograron descifrar mensajes decisivos, entre ellos órdenes de movimientos de tropas alemanas. Y no solo eso, sino que a partir de los mensajes pudo inferir dónde iban a agruparse las tropas antes de cada ofensiva, de modo que se pudieron adelantar los movimientos alemanes. Gracias a toda esa información, los aliados pudieron anticipar la ofensiva del Marne. Fue un golpe durísimo para Alemania y uno de los factores que inclinó la guerra hacia la victoria aliada. La hazaña tuvo un coste personal enorme. Painvin acabó la guerra con unas secuelas de salud brutales, pero su trabajo quedó para la historia. Y bueno, pues ya terminada la Primera Guerra Mundial, pasamos a la Segunda. ¿Qué pasó después? ¿Aprendieron los alemanes de sus errores? Pues parece ser que sí. Los franceses tomaron muy en serio la criptografía durante la Primera Guerra Mundial. Aunque Painvin era un fuera de serie, lo cierto es que el trabajo de los franceses durante esa época era impresionante. Sacaban toda clase de información. Los mensajes se mandaban principalmente por código Morse. A partir de las pausas en la transmisión y la cadencia de los puntos y rayas, fueron capaces de poner nombre a los operadores de radio y asignarlos a determinadas unidades. Mediante el uso de radiogoniómetros, además, podían triangular dónde se encontraban esas unidades, y según se desplazaban podían inferir la velocidad a la que se movían y su destino. Mientras tanto, los alemanes no tenían nada de nada. El trabajo de Fritz Nebel fue adoptado inmediatamente porque era lo único en lo que se podían apoyar, pero es que realmente no tenían nada. Así que para la Segunda Guerra Mundial tomaron nota de los errores. Por cierto, tengo que comentar una cosa. ¿Qué es un radiogoniómetro? Un radiogoniómetro es básicamente una antena de forma circular y plana además. Entonces, la idea es que es una antena que tú la tienes fija en posición vertical y según estés recibiendo una señal empiezas a girar la antena, de manera que en el momento en que detectas la máxima amplitud de señal, descubres que esa es la dirección en la que te están viniendo. Eso lo plantas sobre un mapa y eres capaz de determinar en qué dirección están emitiendo. Si en lugar de tener una sola estación tienes varias estaciones, con una segunda eres capaz de triangular la dirección de la que te están viniendo y determinar el punto exacto desde donde está. Los franceses tenían 6 estaciones, entonces eran capaces de determinar con muchísima precisión desde dónde estaban viniendo las señales. Pero bueno, seguimos. Vamos a recordar el código Wigner y cómo se pudo romper. Imaginemos que tenemos un texto cifrado de 1000 letras y la clave es de 5 letras. Si aplicamos análisis de frecuencia a múltiplos de 5, podremos descifrar el texto, que en este caso será aplicar análisis de frecuencias a 5 textos de 200 letras cada uno, que es razonablemente sencillo dada la cantidad de letras. Pero si tenemos una clave de 20 letras, tendremos que aplicar el análisis de frecuencias a 20 conjuntos de 50 letras, lo cual es muy complicado, porque no hay suficientes letras para sacar un estadístico fiable para cada una de las letras del alfabeto. Así que, ¿qué pasa si aplicamos una clave de 1000 letras? Pues básicamente el análisis de frecuencias es prácticamente imposible. Si la clave es tan larga como el mensaje, no vale el método de Babbage.
Además, recordemos que podemos complicar Viñer aún más si en lugar de un alfabeto ordenado tenemos varios alfabetos desordenados, aunque entonces el problema es que tanto emisor como receptor deben tener un libro con esos alfabetos. Otro problema es cómo hacer esto automático, pero para eso podemos utilizar máquinas. Y por último queda el problema de transmitir la clave. Entonces, recapitulando, el código Viñer es bastante seguro si tenemos una clave larga y si conseguimos mecanizarlo. Si además conseguimos transmitir la clave, podemos hablar de un sistema cifrado bastante práctico y seguro para el campo de batalla. Bueno, pues en 1918 la empresa alemana Servius y Ritter mezcló todos los problemas y soluciones en una sola máquina. Creó la máquina Enigma, que os debe sonar de algo. Esta máquina consistía en discos que rotaban con cada pulsación, de modo que los alfabetos eran cada vez distintos. Además, se podía configurar con una posición de los discos antes de empezar el mensaje, de modo que podemos tener miles de alfabetos. De este modo cambiamos la lógica. En lugar de tener una clave larga, o tan larga como el mensaje, tenemos una clave razonablemente larga, que es la posición inicial de los discos, y miles de alfabetos. En el fondo seguimos aumentando muchísimo las combinaciones, pero esto de por sí solo no basta. Tenemos aproximadamente 17.000 combinaciones con los discos, que con un equipo de personas suficientemente grande se puede probar en un día todas las combinaciones. Además, los discos se podían intercambiar y el teclado permitía cambiar la posición de las letras también, de modo que la B en realidad podía ser una Z, por ejemplo. Todo esto se podía configurar en la clave del día, es decir, de este modo, sumando todas las combinaciones, tenemos aproximadamente unos 10.000 billones europeos, o sea, unos 10.000 trillones americanos de combinaciones. Vamos, un 10 seguido de 15 ceros. Con lo cual, el análisis de frecuencias no es posible. Pues Servius convenció al gobierno alemán de la época de la importancia de su máquina y desarrolló una versión para el gobierno que tenía una configuración diferente de las comerciales. Bueno, pues el resto de la historia es prácticamente conocida por todos. Se han hecho muchas películas que es como Alan Turing rompió el código, aunque muchos otros participaron también, En particular, gracias a la inteligencia polaca, le dieron el punto de partida a Turing. Si no hubiera sido por ellos no habría podido hacer nada seguramente, o habría tardado mucho más. Bueno, pues con esto nos despedimos por esta noche. Muchas gracias por escucharnos. Y de momento, bueno, podéis dejar comentarios en la página de allí, seguridad0.com. En cuanto la mía esté disponible, podéis dejar comentarios allí también, en securverso.com. Pero bueno, todavía estoy en proceso de montarla realmente. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao.